Shalom, shalom, queridos amigos. Bienvenidos un día más a Israel a Diario. Hoy es martes 7 de enero, 7 del mes de Tevet. Llevamos 459 días de guerra, exactamente 15 meses desde el 7 de octubre de 2023, todavía con 100 rehenes dentro de la Franja de Gaza. 15 meses que han tenido y tienen un precio altísimo en vidas humanas, pero también efectos y consecuencias que apenas se empiezan a vislumbrar. No podemos verlos del todo todavía porque estamos aún inmersos en esa situación, pero lamentablemente ya tomaremos conciencia. Y vamos a ver cómo reflejan todo esto los diarios y otros medios hoy en Israel. Comenzamos por Yediot Aharonot, que titula en su primera plana una emboscada en medio de la aldea, con la foto de las 3 víctimas del atentado de ayer. Lo informábamos poco después de que se produjo en la mañana de ayer en la aldea palestina Al-Funduk. 3 palestinos oriundos de la zona de Jenin dispararon contra 2 automóviles y un autobús israelí que se desplazaban por la ruta 55, que pasa por el centro de la aldea y es utilizada por miles de conductores israelíes y palestinos a diario. Las víctimas mortales fueron identificadas como Sargento Mayor Elad Yaakov Winkelstein, agente de policía, y las 2 amigas y cuñadas Rachel Cohen y Aliza Rice. La bajada del diario Yediot Aharonot dice: fue una trampa muy bien planificada. Los 3 terroristas detuvieron su vehículo en una de las rutas más concurridas de la zona de Samaria, en la aldea Funduk, y abrieron fuego contra vehículos israelíes. Rachel Cohen, de 73 años de edad, y Aliza Rice, de 70, ambas de Kdumim, fueron asesinadas, como así también el agente de policía Elad Winkelstein, de 35 años, que estaba junto a su hijo pequeño, que vio cómo era asesinado. El niño no sufrió heridas físicas. Y también los terroristas aprovecharon el momento en que no había soldados en el puesto de vigilancia ubicado en el área. Por ahora no se puede confirmar que tuvieran conciencia de esto o que lo hayan sabido de antemano. Continúa la persecución de los terroristas, dice el diario, y agrega que en Judea y Samaria la gente exige que el ejército israelí aumente e intensifique las operaciones de ataque contra los grupos terroristas. Junto con la fotografía de las víctimas, el diario Ma'ariv hace hincapié justamente en este punto: la persecución de los terroristas que perpetraron el atentado y las operaciones del ejército israelí que rodea el área de Naplusa, porque los terroristas huyeron precisamente hacia esa zona. El titular es una cita del comandante en jefe del ejército, Herzi Halevi: el reloj de los terroristas comenzó la cuenta regresiva. Allí vemos al comandante en jefe de Tzahal en el lugar del atentado. El ejército informó que 2 de los atacantes eran conocidos por las fuerzas de seguridad y ya tenían pedido de captura, eran buscados por su participación en actividades terroristas, mientras que el tercero aún no había sido identificado. Fueron civiles con permiso de portar armas quienes dispararon primero contra los terroristas antes de que llegaran efectivos israelíes al lugar. Los terroristas subieron al vehículo y escaparon, y así fue como estos civiles lograron evitar una tragedia que pudo haber sido todavía mucho mayor. Como decíamos anoche y como veíamos, el jefe de Estado Mayor del Ejército, Herzi Halevi, estuvo en el lugar del atentado y llevó a cabo una evaluación de situación y una investigación preliminar con el comandante del Comando Central, el de la División Judea y Samaria y otros altos mandos de las fuerzas de seguridad, y desde allí dijo lo siguiente: זהו פיגוע קשה
Se trata de un atentado grave. 2 civiles y un agente de policía fueron asesinados. Desde aquí acompaño en el sentimiento de profundo dolor a sus familias. Estamos en una fuerte y amplia lucha contra el terrorismo en Judea y Samaria. Aumentaremos y continuaremos esta lucha. Para los terroristas que llevaron a cabo este ataque, comienza la cuenta regresiva. Nosotros sabremos quién cometió este atentado y los alcanzaremos. Esta ruta que pasa por la aldea será cambiada para que rodee la aldea y se convierta en una carretera más segura. Los diarios de hoy traen más noticias tristes. Esto que hablábamos antes, el precio de la guerra. Tzal informó de 2 soldados caídos en combate en el norte de la Franja de Gaza. Los diarios solo muestran la imagen de Eitan Israel Shiknazi, de 24 años, comandante adjunto de la compañía 932 del batallón de la brigada Nahal, oriundo de Elí. La identidad del segundo soldado se dio a conocer durante la mañana de hoy, por eso su nombre y su fotografía no aparece en los diarios y allí los vemos a los dos. El segundo soldado muerto es el mayor Dvir Zion Rebach, de 28 años, comandante de la compañía del mismo batallón de Jerusalén. En el mismo incidente, otros 2 soldados resultaron gravemente heridos. Fue en Beit Hanun, en el norte de la Franja de Gaza. Y las muertes y heridas fueron provocadas por el disparo de misiles antitanque y el estallido de una carga explosiva, otra vez cuando los soldados estaban revisando un edificio, buscando terroristas, buscando infraestructura terrorista en pleno corazón de Beit Hanun. Y recordemos que en la mañana de ayer fueron disparados 3 cohetes hacia el área de Sderot, en el sur de Israel, justamente desde allí, desde Beit Hanun, y por eso las tropas israelíes, según nos explican, continúan operando en ese lugar. Y dicho sea de paso, uno de esos 3 misiles cayó a 100 metros nada más de un jardín de infantes en Sderot, unos minutos después de que los niños finalizaron el recreo, durante el cual habían estado jugando normalmente en el patio. En fin, con estas 2 muertes, el número de caídos en la ofensiva terrestre contra Hamás en la Franja de Gaza y en las operaciones militares a lo largo de la frontera asciende a 397. Y lo que vemos allí es un operativo del ejército israelí contra terroristas de Hamás y la Yihad Islámica en Jebalia, en la Franja de Gaza. Fuentes de seguridad dicen que Hamás ha logrado reclutar durante el último mes 4.000 nuevos terroristas a sus filas a cambio de dinero, ayuda humanitaria y atención médica para ellos y para sus familias. Según fuentes de seguridad, Hamás tiene actualmente unos 20.000 terroristas armados en la Franja de Gaza y le queda un arsenal de varias decenas de cohetes que lanza cada tanto en forma de goteo hacia territorio israelí. A la organización Yihad Islámica Palestina todavía le quedan unos 4.000 terroristas armados en la franja, según dijeron estas fuentes de seguridad. Y de acuerdo con estas fuentes, el reclutamiento fortalece las capacidades de combate de Hamás y dificulta al ejército israelí poder aumentar la presión militar para acelerar la concreción de un acuerdo para liberar a los rehenes. Además, como sabemos, Hamás dio la orden a su gente y a todos aquellos que tienen en su poder a rehenes secuestrados en Israel, que si las tropas israelíes se acercan, hay que matarlos. De todas maneras, allí está la sombra de Donald Trump, el presidente electo de Estados Unidos, que ayer volvió a decir que si los rehenes no son liberados antes de que él asuma, de que él vuelva a la Casa Blanca el 20 de enero, se desatará el infierno, dicho esto entre comillas. Nadie sabe qué implica o qué significa esto, y muchos analistas aquí en Israel preguntaban en las últimas horas si él mismo lo sabe, y
por supuesto, habrá que esperar. Vamos a ver qué pasa, como diría el propio Trump. Nos quedamos en la Franja de Gaza y pasamos al tema de los rehenes y las negociaciones para liberarlos. Vamos a hablar ahora de esa lista de rehenes que Hamás entregó ayer a la cadena británica BBC y que fue publicada por el diario saudita Asharq al-Awsat y otros medios. Y como dijimos en nuestro informe de ayer, no era una lista nueva. Este es precisamente el título del artículo que publica hoy el diario Ma'ariv y que estamos viendo. La lista que entregó Hamás no es nueva, sino una lista que había sido entregada por Israel en las negociaciones del mes de julio pasado. Eso era lo que se sabía cuando hicimos el informe de ayer a la mañana, y con el correr de las horas quedó en claro muchísimo más que era una maniobra más de Hamás en el marco de la guerra psicológica que lleva a cabo contra Israel, contra la sociedad israelí. Ahora dicen que en realidad no saben en Hamás cuál es la situación de los rehenes que figuran en esa lista y piden una semana de tiempo, una semana de cese de fuego para poder averiguar qué pasó con cada uno de ellos. Lo de ayer para los familiares, por supuesto, fue un golpe muy duro, un sacudón, lo describen ellos mismos, entre el optimismo, el miedo a una nueva decepción, el miedo a tener una esperanza a la que le siga una nueva decepción, y la necesidad de creer en algo, de no perder del todo la esperanza. El Foro de Familiares de los Rehenes dio ayer una declaración especial en la que publicó la lista completa, los 100 nombres. Todos ellos son casos humanitarios, dicen, y todos ellos deben ser liberados cuanto antes. Una de las personas que habló en esta declaración especial fue Ayelet Goldin, hermana del soldado Hadar Goldin, caído en la guerra de 2014 y cuyo cuerpo es retenido todavía por Hamás. El Estado de Israel es fuerte y lo ha demostrado con creces durante el último año, dijo Ayelet. No nos dejemos dominar más por Hamás, y señaló y también acusó a las autoridades israelíes de haber abandonado a su suerte a su hermano y a los demás rehenes. תסתכלו עליי, 3,800 ימים, תסתכלו עליי, אני תמרור האזהרה שלכם. אם מדינת ישראל לא תפעל בעוצמה בעת הזו ההיסטורית, תילחם על הזכויות של החללים, של החיים, של הפצועים. Mírenme, decía, gritaba, clamaba, ellos luchan desde hace 458 días, o sea, ayer, y se refería a los familiares de los rehenes, por supuesto. Mírenme, yo estoy aquí desde hace 3.800 días. Soy una señal de advertencia para todos ustedes. El Estado de Israel debe actuar con fuerza en este momento histórico. Debe luchar por los derechos de los caídos, de los que están con vida, de los heridos. ¿Y qué pasa mientras tanto con las negociaciones? Siguen adelante. La delegación israelí continúa en Qatar, aunque el jefe del Mossad, David Barnea, no viajó a Doha ayer como se había anunciado. No lo hizo por el momento, y todos los medios israelíes coincidieron en que esto tiene una sola interpretación: las negociaciones no avanzan, hay dificultades y no se han logrado acuerdos hasta ahora. Fuentes que están al tanto de los detalles, citadas hoy por el sitio web del diario Yediot Aharonot, Ynet, dijeron que todavía no está claro si Barnea va a viajar en las próximas horas. Incluso hay quienes dicen que el avión en el que debería viajar está listo, está preparado por si decide de pronto que es el momento adecuado. Para que pueda viajar es necesario avanzar lo suficiente, decían las fuentes. Si viaja es una señal de que hemos llegado a una etapa decisiva en las negociaciones. Mientras tanto, en Israel hay optimismo de que las cosas van avanzando en la dirección correcta. Fin de la cita. Por otro lado, otras fuentes afirmaron que de todas maneras
persisten los mismos desacuerdos en las negociaciones sobre la retirada de las tropas israelíes, el cese o fin de los combates y el regreso de los habitantes del norte de la Franja de Gaza a sus hogares, y no solamente sobre los nombres o la lista de rehenes que serían liberados en la primera etapa y cuál es la situación de cada uno de ellos. Y del sur nos vamos al norte. Ayer hablábamos de las dificultades que enfrenta el cese de fuego entre Israel y Hezbollah en el Líbano. Allí vemos al enviado especial de Estados Unidos, Amos Hochstein, que visitó ayer el Líbano y pareció tranquilizar un poco los ánimos. En una conferencia de prensa en Beirut, Hochstein dijo que las tropas israelíes ya comenzaron a retirarse del área de Nakura en el sur del Líbano y continuarán hasta que todas las fuerzas israelíes estén completamente fuera de ese país, y mientras el ejército libanés continúa desplegándose en el sur del Líbano. El ejército libanés, por su parte, publicó fotografías del despliegue de sus tropas en la zona que antes ocupaba y dominaba por completo la organización libanesa Hezbollah, e informó que este despliegue se realiza en coordinación con la Fuerza de Paz de la ONU y, abro comillas, en paralelo con la retirada del enemigo israelí. Recordemos que en base a este acuerdo se estableció un comité compuesto por delegados israelíes, libaneses, franceses y estadounidenses, junto con un representante de la Fuerza de Paz de la ONU, cuya misión, cuya tarea es detectar y abordar todas las violaciones al cese de fuego. Hochstein comentó en la conferencia de prensa que copresidió la tercera reunión de ese comité junto con el mayor general estadounidense Jasper Jeffers, que está a cargo de la labor de este comité en lo cotidiano, y afirmó que el mecanismo está funcionando bien. Como se dice en hebreo, una frase que solemos utilizar, y a mí me aguidu, el tiempo dirá, y veremos qué pasa con este cese de fuego entre Israel y Hezbollah. Hasta aquí nuestro encuentro de hoy. Muchísimas gracias por haberlo compartido con nosotros una vez más. Los invito, como siempre, a sumarse a nosotros en el canal, a compartirlo, a seguirnos y a suscribirse, también a unirse al grupo de amigos de Israel a Diario. Gracias nuevamente, nos reencontramos mañana, que tengamos buenas noticias. Shalom.